Hola Karina. Bueno, gracias a todos por estar acá. Yo voy a plantear un poco lo que él está diciendo, pero tengo que remitirme al pasado para explicar mi tesis, que difiere un poco de la de él. Entonces, me voy a remitir a lo que es la historia de los 70 para explicar cómo eso se vertió como un líquido en todas las políticas estatales y en la cultura de nuestro país. Y qué es lo que como espacio tenemos de alguna manera que meditar, que analizar, que accionar para poder, bueno, plantearnos ante esta realidad que nos es adversa. Entonces, en primera instancia, para mí siempre, para vos comprender el presente, tenés que inevitablemente conocer tu pasado. Si no conoces tu pasado, en el presente repetís los errores del pasado y no podés tampoco adelantar o adivinar o de alguna manera anticiparte al futuro. Parte de nuestro problema ha sido ese. Muchas de nuestras recetas son antiguas. Entonces, lo que planteo es, conozcamos lo que pasó, hay que saberlo bien para saber también lo que estamos enfrentando. Estamos marcados por una historia que no tiene fin, que no tiene resolución. Esta historia se originó hace varias generaciones atrás, pero como no ha sido resuelta de manera simétrica para todas las partes implicadas, eso ha ocasionado que se reabra constantemente cuando llega un gobierno que necesita un recurso determinado para polarizar a la sociedad, como ha ocurrido con los Kirchner. Entonces, nosotros, mi generación y la de ustedes, ha heredado este tema, y este tema va a seguir siendo heredado a nuevas generaciones si no logramos de alguna manera que se resuelva o que se ponga en un foco de discurso público. Porque gran parte de lo que ha pasado hasta hoy ha sido que la sociedad argentina ha esquivado ciertas cuestiones. El pasado violento del que hablo explotó, eclosionó en la década del 70, pero no se gestó en la década del 70, se fue gestando a partir del fin de la Guerra Fría. Entonces voy a hacer un resumen histórico súper breve, pero que es necesario para que entendamos a lo que nos vamos a enfrentar, porque la izquierda, lo que denominamos izquierda, que hoy ya no es izquierda, ya está pasos adelante nuestro. En la República Argentina tuvimos un conflicto armado no internacional, un CANI, es decir, una guerra de baja intensidad. Esa guerra de baja intensidad se gestó en la década del 50 y explota con toda violencia en la década del 70, durando aproximadamente 10 años en lo que tiene que ver el combate armado y hasta el día de hoy con lo que tiene que ver con la guerra jurídica o lawfare. Este conflicto armado que nosotros vivimos no somos los únicos que lo hemos padecido. Lo padeció toda Latinoamérica, lo padecieron países de África y de Asia. Y el tema es que aquí en Argentina, a razón de la parasitación del Estado, el nivel de inequidad, las injusticias y las violaciones de derechos humanos que se han ocasionado tanto en el conflicto armado como en el cierre, supuesto cierre, que esto ha tenido a lo largo de las décadas, las consecuencias son mucho más amplias y mucho más gravosas que las que han ocurrido en otros países donde el conflicto también fue grave. Hubo 3 factores que hicieron posible la aparición de este conflicto armado interno. El primero fue la Guerra Fría. Con el inicio de la Guerra Fría, el poder del mundo se dirimió entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estados Unidos apoyaba a gobiernos de facto o gobiernos de derecha, y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas apoyaba a los grupos insurgentes, guerrillas, grupos terroristas, etc. Estos dos países, estas dos potencias, dirimieron el poder del mundo en los países no alineados: Latinoamérica, África y Asia. Nosotros no escapamos a esa dinámica, y en nuestra región el rol de Cuba fue preponderante para difundir lo que eran las ideas de la revolución. Es decir, para nosotros Cuba realmente fue el imán que nos atrajo hacia todo lo relacionado con el comunismo. El segundo factor que tenemos que analizar, entonces el primero es la Guerra Fría, el segundo factor es la infiltración del marxismo en la Iglesia, a través de la teología de la liberación. Esta vertiente, digamos, politizada de la religión católica empieza a encontrar su
su principio, en la década del 60, en 1967, se crea el Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo. Este movimiento lo que decía era que la violencia de los oprimidos no era violencia, era justicia. De esta manera, infinidad de sacerdotes y religiosas se implicaron en lo que tenía que ver con el combate y la lucha armada en los distintos países, siguiendo a Camilo Cienfuegos, que era el sacerdote colombiano. Acá en Argentina nos pasó exactamente lo mismo. Camilo Torres. Aquí en Argentina nosotros no fuimos ajenos a esto y tuvimos infinidad de religiosas y sacerdotes que estaban metidos de alguna manera en las organizaciones armadas en forma sumamente activa, incluso algunos llegando a combatir. Hay un libro para el que le interese, que es La Iglesia Clandestina, de Sakeri, que es una víctima del terrorismo, que casualmente fue asesinada por denunciar en ese libro lo que era la infiltración del marxismo en la Iglesia. Y el tercer factor es un factor propio de la República Argentina, que es el peronismo. El peronismo dirimió el liderazgo y todas sus diferencias internas utilizando como campo lo que era la Argentina en general. O sea que todo lo que tenía que ver con el liderazgo, la proscripción de Perón, la vuelta de Perón, las diferentes ramas del peronismo, si bandorismo, si no bandorismo, bueno, etcétera, todo eso lo dirimieron públicamente teniéndonos a nosotros como campo de guerra. Recordemos que en la década del 50, bueno, Perón en el 55 viene el golpe de Estado, luego es proscripto, se exilia en España. A partir de allí, bueno, esto lo voy a explicar ahora en un minutito, pero a partir de allí se dan la primera y la segunda resistencia peronista, que son dos movimientos en los cuales durante la década del fines del 50 y el 60 el peronismo cometió atentados terroristas para fomentar de alguna manera el clima de intranquilidad social que generara el grito de la sociedad pidiendo que Perón volviera. Entonces el tercer factor es el peronismo. Primero Guerra Fría, segundo la infiltración del marxismo en la Iglesia y el tercero el peronismo. Antes de la década del 70 tuvimos algunas situaciones de terrorismo, o sea, hubo algunos intentos por llevarnos hacia lo que era la visión del comunismo o del marxismo. En 1959 tuvimos a Uturuncos en el norte y en 1963-64 tuvimos al Ejército Guerrillero del Pueblo. Ambos dos fueron dos intentos sofocados rápidamente, con lo cual, bueno, no tuvieron mayor importancia, pero fueron los antecedentes de lo que se iba de alguna manera a eclosionar a partir de los 70. Y aquí viene el aspecto de la primera y la segunda resistencia peronista. En estas dos resistencias son dos momentos particulares, la primera es a fines de los 50, la segunda es durante los 60. Para que ustedes se den una idea, aproximadamente explotaron 7.000 bombas durante la segunda resistencia peronista. Nosotros analizamos este tema en la ONG que yo integro, pero lamentablemente no podemos adjudicarle la autoría de estos crímenes a ninguna organización armada identificable, más allá de que podamos decir que fue la segunda resistencia peronista, con lo cual, bueno, son víctimas y son hechos que han quedado impunes y que no tienen ningún tipo de esclarecimiento ni por parte del Estado ni por ninguna ONG o alguien del tercer sector. En los 70 finalmente, todo esto que se venía preparando, estos tres factores que se venían macerando, bueno, finalmente eclosionan, explotan a partir de la década del 70 con dos organizaciones armadas, el Ejército Revolucionario del Pueblo y Montoneros. Cada una llevó una estrategia distinta. El Ejército Revolucionario del Pueblo apuntó al foquismo, es decir, a crear distintos focos que generaran la revolución, siguiendo a lo que había dicho en su momento el Che Guevara en Guerra de Guerrillas, que decía, bueno, que había que crear un Vietnam, dos Vietnam, tres Vietnam, bueno, como una manera de crear distintos focos de revolución que finalmente fueran los que, bueno, lograran la toma del poder. El Ejército Revolucionario del Pueblo es una organización armada que en principio se especializó, por decirlo de alguna manera, en lo que era la guerrilla tradicional y es quien ha tenido los combates más tradicionales, es decir, ejército contra ejército, en la década del 70. De hecho, llegaron al control de una porción de la provincia de Tucumán.
esta organización armada, igual que Montoneros, ahora me voy a referir a Montoneros, tenían una jerarquía militar, tenían un código de justicia revolucionaria, tenían uniforme propio, tenían toda una diagramación como ejércitos irregulares. Es decir, no estamos hablando de jóvenes tirando bombas molotov, estamos hablando de tipos que estaban entrenados física y psicológicamente para la toma del poder, para la guerra. Respecto de Montoneros, la estrategia que aplicó fue la del entrismo. ¿Qué significa el entrismo? Significa infiltrar determinados sectores. Montoneros se especializó en el peronismo y en la Iglesia Católica. Por eso ustedes van a ver que hay mucha cantidad de combatientes montoneros que pertenecían o al peronismo en una primera instancia, después cuando se fusiona con las Fuerzas Armadas Revolucionarias abandona ese contenido, y también con muchos jóvenes que eran católicos practicantes de la Acción Católica. Ambas dos organizaciones, y en el caso de Montoneros, se especializa, por decirlo de alguna manera, en lo que tiene que ver con el terrorismo más de tipo urbano, ¿sí? O sea, la puesta de bombas en ciudades, en los secuestros extorsivos, etc. Igualmente, las dos organizaciones armadas cometieron tanto atentados terroristas como combate tradicional con las Fuerzas Armadas. Pero, y acá esto es importante, cuando hablamos de terrorismo, estamos hablando de personas que agreden a la población civil. Desde el momento en que una organización que fuera guerrillera comete atentados contra la población civil, se convierte automáticamente en terrorista. Y esto es importante porque aquí en Argentina tiene un concepto, y gran parte de lo que nos pasa hasta el día de hoy es que decimos que esto fue guerrilla como si tuviera un contenido romántico, y la realidad es que de romántico tiene poco cuando te despedazan en 20 pedazos con un coche bomba. Entonces es importante este punto. Una cosa que siempre se pasa de largo, ¿se juzgó a los terroristas? Sí, se los juzgó. Se los juzgó con la Cámara Federal en lo penal. Fue un intento durante el gobierno de Lanusse, del 71 al 73, en el cual se creó una Cámara Federal en lo penal específica para atender todo lo que fueran los crímenes del terrorismo. Solamente juzgaban eso. Eran 9 jueces divididos en 3 salas, y estos 9 jueces, viajaban por todo el país ante la comisión de los atentados terroristas. Recordemos que no había computadoras, no había internet, no había wifi, no había celular, no había nada, vivían en la prehistoria. Sin embargo, los juicios tardaban como mucho un año, con la instrucción y el juicio oral. O sea que esto lo tenemos que tener presente para anoticiarnos de que en otro momento el mundo era primitivo, pero se manejaba con muchísima mayor velocidad de lo que nos manejan hoy los jueces, la mayoría de las causas judiciales. 25 años de AMIA. Exacto. Sin justicia. Exacto. 25 años de AMIA sin justicia, no tenemos respuesta de quiénes fueron los responsables. El juicio ha tenido todas las manoseadas habidas y por haber. Bueno, esto se repite en todos los juicios que tengan que ver con corrupción, narcotráfico, causas como esta, causas como las de las víctimas del terrorismo, que son iguales a las de la AMIA. O sea, cualquier causa sensible para el Estado argentino, el Poder Judicial es el ariete perfecto para dejar eso en el limbo. Bueno, esta Cámara Federal en lo penal existió solo 2 años. Juzgó aproximadamente unos 2.300 terroristas. Algunos fueron absueltos también, no es que todos fueron condenados. Algunos fueron absueltos, otros fueron condenados y otros estaban a la espera de la prisión preventiva. Obviamente estaban detenidos, pero de nuevo los plazos eran relativamente cortos, con lo cual no se violaba ninguna prisión preventiva. Bueno, esta Cámara Federal en lo penal, cuando llega Cámpora al poder, el 25 de mayo del 73, la primera acción de Cámpora al llegar al poder es, eliminar la Cámara Federal en lo penal y amnistiar a todos los terroristas que habían sido juzgados. Entonces, cuando asume, el 25 de mayo del 73, los terroristas salen de todas las cárceles, muy contentos y alegres, obviamente también con delincuentes comunes que aprovecharon la volteada, y entonces salieron todos muy alegres, y uno puede pensar que ya que tuvieron una oportunidad de que se los había amnistiado y de que de alguna manera se les daba una oportunidad y había un gobierno democrático, porque ya no había un gobierno de facto, uno podría pensar que estos terroristas tomaron, levantaron el guante y dijeron, vamos a reinsertarnos en la actividad política del país, vamos a deponer las armas. Bueno, no fue lo que ocurrió.
lo que ocurrió fue que a partir de ese momento y del 73 al 76 arreciaron los atentados terroristas. De hecho, la mayor cantidad de atentados terroristas ocurridos en Argentina durante los 70 ocurre en estos 3 años, en una proporción de 65% en 3 años contra el 35% restante en los otros 7. O sea que es importante también este dato porque es un mito que estas organizaciones armadas luchaban contra un gobierno de facto o una dictadura. La realidad es que lo único que perseguían era la toma del poder. Bueno, el resto de la historia es un cuento que nos han contado, que arrancó el 24 de marzo del 76, lo han relatado abuelas, madres, el CELS, la APDH y otros organismos de derechos humanos, es decir, que la historia la vemos exclusivamente a través de los ojos de las madres, las abuelas, el CELS, etc. O sea, la historia la relataron aquellos que fueron parte de la tragedia. Esta historia, por supuesto, ignora y elimina de cualquier registro a las víctimas del terrorismo. Entonces es así que 1094 muertos no existen, 2368 heridos no existen, 756 secuestrados no existen, 4.380 bombas nunca explotaron. Es decir, bueno, se niega todo lo que tenga que ver con las acciones cometidas por los mismos terroristas. El relato de esta tragedia de alguna manera contagia todos los temas que tienen que ver con nuestro devenir diario. Sea temáticas estatales, sean culturales, sean sociales, o sea, en todas las problemáticas hay algún factor, algún componente que relaciona con este pasado que no se cerró. No hago hincapié en lo que tiene que ver con el gobierno de facto porque menos tenemos una idea de lo que ocurrió, ¿sí? Pero si alguna pregunta después hay, no tengo problema en responderla, pero sí me interesa ahora pasar a lo que tiene que ver con las consecuencias de este conflicto armado que no se cerró debidamente. Bueno, tenemos 2.500 millones de dólares dados en indemnizaciones a exterroristas, familiares y víctimas legítimas de abusos del Estado. Expropiación de bienes públicos para museos, parques de la memoria, oficinas de organismos y de ONGs o de temas relacionados con esta problemática. Por ejemplo, recordemos que la ESMA fue expropiada en el año 2004 por Néstor Kirchner y la ESMA son 17 hectáreas que reunía a diferentes institutos relacionados con la Armada Argentina, pero son 17 hectáreas que actualmente están siendo ocupadas por el Centro Urondo, madres, abuelas, bueno, y un montón de gente que tiene un puro resentimiento y no mucho más, porque la verdad es que la visión histórica que transmiten es bastante simplista, por eso no puedo realmente dar una explicación mucho más elaborada de lo que ellos le están transmitiendo a la gente, o sea, están transmitiendo una historia amputada. Bueno, después también, obviamente, la tergiversación histórica en el ámbito de la educación. La tergiversación histórica arranca en el nivel inicial, es decir, en los niños de jardín de infantes, hasta el nivel universitario. Es decir, que un niño de 4 años ya los docentes tienen la obligación de contarle que en Argentina hubo, militares o policías, como querramos definirlo, uniformados, que desaparecieron gente y que toda esa gente es mala, por supuesto, y nada más. Acá no pasó nada más, antes vivíamos en el paraíso terrenal. Esta simplificación de la historia en un niño de 4 años le genera que su concepto de lo que son las fuerzas del orden, de lo que es el Estado, de lo que son un montón de cuestiones como la justicia, ya queda distorsionado desde la más temprana niñez. Obviamente uno entiende esta situación cuando conoce a quién enfrenta. Bueno, tengamos por ejemplo presente, para darles un ejemplo, del año 2010 al año 2013, quien fue la directora nacional de educación inicial del Ministerio de Educación fue una exterrorista llamada Cristina Mucchiuti, que ella modificó todos los planes de estudio del nivel inicial, es decir, de los jardines, para que incluyeran este tipo de problemática. Es decir, adoctrinamiento de niños desde la más temprana edad.
Después, bueno, también, por ejemplo, bueno, la influencia notoria en temas que no están relacionados, aparentemente, pero que en realidad están totalmente influenciados por estos grupos, por estas ONGs que derivan del final de esta guerra armada, pero que continúa en una guerra cultural, en una guerra política, en una guerra judicial. Por ejemplo, la Ley de Salud Mental, la Ley 26657. Es una ley que modificó todo el entramado legal respecto de lo que es la internación y el tratamiento de las personas que adolecen de enfermedades mentales. Bueno, esta ley, que para mi criterio es sumamente destructiva, esta ley fue impulsada y apoyada abiertamente y en forma pública por abuelas, madres, el CELS y todo el entramado de organizaciones de derechos humanos, que uno diría, bueno, ¿qué tienen que ver con los 70, la gente que está, no sé, que adolece de esquizofrenia? ¿Qué tiene que ver? Y sin embargo, estos tipos impulsaron una visión marxista de lo que es la salud mental. Otro tema, bueno, son las políticas carcelarias, la justicia. Bueno, la justicia es el sector que podríamos detallar que más daño tiene respecto de lo ocurrido en la década del 70 junto con la educación. Por ejemplo, en el tema de la justicia se han pasado por arriba garantías constitucionales del debido proceso para juzgar a los agentes del Estado. Se ha considerado que la lesa humanidad solamente es lesa humanidad cuando la comete el Estado, no es lesa humanidad si la comete un terrorista. Se puede juzgar con leyes posteriores a los hechos. Es decir, se violan un montón de garantías por las cuales Occidente y el mundo libre luchó centenares de años y por las cuales perdieron la vida infinidad de personas. Pero eso se pasa por arriba para justificar una visión histórica. Bueno, por supuesto, esto también deviene en que los jueces, como tenemos jueces militantes, de justicia legítima o de justicia zaraza, da lo mismo, pero como tenemos jueces militantes, estos jueces, a su vez, de alguna manera crean derecho, entonces promulgan leyes o interpretan lo que tienen que aplicar en los juicios, sin pasar por el poder legislativo. Entonces ahí vemos todas estas sentencias con visión de género, con las sentencias en las cuales, bueno, depende quién es el juzgado o quién es la víctima, cómo aplicamos la ley. Bueno, todo eso deviene del ejercicio jurisprudencial que en Argentina está totalmente desquiciado. Entonces, bueno, ahora ustedes se van a preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la centroderecha? Muy bien. Es que el tema es que el conflicto ya no es entre izquierda y derecha. El conflicto, cuando nosotros lo entendíamos como izquierda y derecha, la izquierda la entendíamos como representando la lucha clasista, los derechos de los trabajadores, el combate contra el capitalismo, la declamación de los derechos humanos, aunque sabíamos que los violaban aberrantemente en Rusia, en China, en Cuba, pero no importa, bueno, ellos los declamaban igual, era la República Democrática de Alemania, aunque adentro pasaba de todo. Muy bien. Pero hoy ese eje se corrió. Hoy, no sé si ustedes se acuerdan del gráfico de Nolan, que habla de progresismo, conservadurismo, liberalismo y totalitarismo, y en el medio el centro, por supuesto. Bueno, hoy ese eje se corrió y como en ese gráfico el progresismo reemplazó a la izquierda y el conservadurismo reemplazó a lo que era la derecha. Entonces el progresismo, por esa razón, ya no rechaza ni combate al capital, sino que se sirve de él. Ya no tiene ningún sentido combatir algo que vos de alguna manera también aceptás. Obviamente eso hizo que los conflictos ahora, como nosotros los entendíamos, derecha o izquierda, hoy ya no son tan claros. Hay que analizar casi tema por tema. Pero la realidad es que el lugar de la izquierda lo tomó el progresismo y el de la derecha el conservadurismo. Y esto hizo que las consignas de la izquierda, que antes eran, bueno, como les decía, la defensa del trabajador, del proletario, la lucha contra el capital y demás, hoy sean la defensa de las minorías o de los que ellos consideran oprimidos exclusivamente en Occidente, obviamente. Entonces, les voy a dar algunos ejemplos. Pueblos originarios. Bueno, pueblos originarios, en Argentina nosotros tenemos el tema de los pueblos originarios como ruido de separatismo y demás desde hace aproximadamente unos 20 años.
Ya hace 15 años aproximadamente iban a la provincia de Neuquén, y siguen yendo por supuesto, exterroristas etarras y de la organización Madres de Plaza de Mayo a darles clases a distintas comunidades mapuches acerca de separatismo. De nuevo, ahí está la relación con los 70, ¿eh? Bueno, el candidato a intendente de Bariloche. Tal cual. Ahí está. También, pero principalmente han sido los etarras y las madres. Bueno, ahí tenemos un tema que tiene que ver con nuestra soberanía como país. Sin embargo, esta es una minoría y ustedes hoy pueden ver y analizar claramente que es uno de los temas que está en la agenda del actual progresismo. Después otro tema, bueno, lo dijo Luni, es el aborto y todo lo relacionado con la mujer. Bueno, aquí tenemos otro tema también impulsado. Si ustedes analizan, googleen aborto y Carlotto, aborto y pongan cualquier terrorista, van a encontrar que hay relación. O sea, van a encontrar que siempre están apoyando. Carlotto, de hecho, la primera vez que apoyó abiertamente la campaña por el aborto legal fue en el año 2011. Ya en el año 2011 ella ya estaba con el pañuelo verde apoyando lo que tenía que ver con este supuesto derecho. Otro tema también es el tema LGBT y trans. Este es otro tema también que está dentro de la agenda del actual progresismo. También vuelvo a impulsarlos a que pongan CELS o Berbisky y LGBT, y van a ver los informes del CELS sobre este tema. Y hago esta salvedad porque esto no se está dirimiendo en países donde realmente se está colgando a la gente por ser homosexual, o donde se está asesinando a mujeres o se las lapida porque fueron adúlteras. O sea, no está ocurriendo en esos países que son los países islámicos, está ocurriendo en Occidente, donde realmente podemos estar en el matiz de, bueno, no sé, qué sé yo, matrimonio igualitario, unión civil, pero están reconocidos los derechos. O sea, acá nadie está lapidando a nadie o nadie está preso por su condición sexual. Y sin embargo eso está ocurriendo aquí en Argentina con mucha presión, ¿no? Bueno, también otros temas, ideología de género, defensa del pueblo palestino, hola, enterémonos. Ahí atrás están todos los montos, porque los montoneros ya en la década del 70, en el año 76 habían firmado como un contrato de colaboración mutua con Yasser Arafat, el líder de la OLP, de la Organización para la Liberación de Palestina, en el cual los montoneros le daban una fábrica de armamento móvil a cambio de entrenamiento en Palestina. Hay fotos donde está Firmenich, y no me acuerdo quién es más. Vaca Narvaja. Sí, junto al presidente de... Así es. De hecho, es muy sintomático este tema porque en los primeros atentados que comete la OLP en Israel se utilizó explosivo de manufactura montonera. Estas cosas no se saben y por eso es importante conocer el pasado, porque vos ahí entendés. Ya para ese momento Montoneros había abandonado el componente peronista y católico. Para ese momento Montoneros se había aliado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias tenían varios combatientes que eran de religión judía, pero que eran antisionistas. Entonces consideraban que había que destruir el Estado de Israel. Por esa razón Montoneros después se alió con la OLP. Muy bien, otros temas. El lenguaje inclusivo. Bueno, el lenguaje inclusivo parece una gansada total. Realmente todos nos reímos de cómo hablan y que parecen catalanes sin serlo. Pero la verdad es que el lenguaje inclusivo tiene toda una intención que es muy clara y que está pasando no solamente en Argentina, pasa en Francia, pasa en España, o sea, pasa en un montón de países, principalmente en los países que tienen lenguas romance, donde obviamente la intención es, bueno, hablar, como en la Constitución de Venezuela, de la presidenta y el presidente. La Constitución tiene un artículo que dice que se puede ser presidente o presidente, jueza o juez, y nombra todos los cargos uno y otro, y uno y otro, y uno y otro. Bueno, a ese nivel de gansada estamos llegando. Pero todo eso tiene que ver con, de alguna manera, subvertir el orden que conocemos, subvertir el idioma, fragmentar a la sociedad, porque todo esto apunta a ese tipo de medidas. Otro tema también es la apropiación cultural de los blancos de las cuestiones que tienen que ver con otras culturas.
Bueno, ahí nos enteramos del Ali Espósito, no sé quién era, Ángela, no sé quién. Bueno, que se hizo unas trenzas, tal cual, que se hizo unas trenzas, bueno, una tremenda salame. Pero la realidad es que no es la primera vez que pasa eso. Ya en Estados Unidos hay un museo, que es el Museo de la Cultura Afroamericana en Washington, que tenía una foto, que tenía un cuadro hecho por una pintora blanca que mostraba el cuadro, el asesinato de un muchacho negro de 14 años, asesinado en la década del 50 o por ahí, por haber supuestamente tenido una relación con una mujer blanca. Entonces la tipa hizo el cuadro. Y el cuadro está expuesto en el Museo de la Cultura Afroamericana. Bueno, ¿qué pasó? Que los afroamericanos se calentaron porque la pintora era blanca. Entonces, ¿qué hicieron? Pidieron que el cuadro se sacara. Como el cuadro no se lo sacaban, los tipos se paraban todos los días adelante del cuadro para que nadie pudiera verlo. Bueno, finalmente el cuadro voló, obviamente. Y además les interesaba que además de que se volara el cuadro, se lo destruyera. O sea, estamos llegando a un nivel de locura galopante. Bueno, después, por ejemplo, cuestiones raciales, aparte de esta que va hilada con el punto anterior. Bueno, Milagros Sala no está presa por corrupta, está presa por negra y colla. Bueno, ese nivel... Y por mujer. Obviamente, tal cual. Y por linda. Ya que estamos le ponemos todas. Entonces, bueno, y ahí tenemos que el progresismo defiende esta visión que realmente contradice la misma realidad. Pero bueno, es así, la tipa es negra y colla y por eso está presa. Bueno, entonces, la cuestión es que el eje se corrió y la derecha, o el conservadurismo, de pronto es la revolución. O sea, de pronto la revolución está de nuestro lado, del lado de aquellos que aceptaban el orden establecido, del lado de aquellos que no combatían al Estado. Pero nosotros nos quedamos solo con la economía, porque nosotros acá nunca dirimimos ni los derechos humanos, ni la cultura, ni la justicia, ni la educación. Acá no se dirime absolutamente nada. De hecho, todos acá somos tuiteros y todos sabemos perfectamente las agarradas que hay hasta el día de hoy entre Milei, Esper, Kachanowski, no sé, Diego. ya me tienen seca. O sea, son unos temas, Ofelia, la eso es apropiación. Qué horror. Me pareció Ofelia. Ojo que acá hay gente que se comió Ofelia. Pero bueno, No sea mala. Estás en un chiste. Está bien. Hay redención, no te preocupes. Ahí sí está bien. entonces la cuestión es que, nosotros nos quedamos con la economía, entonces no dirimimos absolutamente ninguno de los otros temas. Pero la defensa de los derechos humanos y de las libertades, hoy por hoy, está de nuestro lado. Fíjense lo que pasó en el Nacional Buenos Aires. Los estudiantes, con adultos, impidieron que dieran la charla a los de Malvinas, los veteranos de Malvinas. Eso es un ejercicio de censura. Y es un